Bueno, colegas, por amor al tiempo y en respeto a su tiempo, vamos a iniciar con nuestra presentación. Hoy tenemos preparada una presentación de 37 diapositivas. Espero que la estemos compartiendo en este momento. Y vamos a hablar del tema en específico que les había comentado, ¿no? Consideraciones para mantener en buen estado nuestros encofrados, nuestros juegos de encofrados. Eh, Preguntas al final de la presentación las vamos a resolver. Por favor, escríbanos en nuestro chat de preguntas, de inquietudes, y entraremos en materia inmediatamente. Es de suma importancia lograr que nuestros equipos de encofrados se mantengan en buen estado. Para ello, nosotros hablamos siempre de dos clases de mantenimientos que hay que aplicar sobre nuestros juegos de encofrados. A esa primera clase de mantenimientos la vamos a llamar el mantenimiento preventivo. Mantenimiento preventivo que está destinado a la conservación de los equipos mediante unas prácticas diarias o rutinarias en cuanto a la revisión y a la limpieza, con el fin, obviamente, de garantizar el buen funcionamiento, ¿no? Este mantenimiento preventivo es de suma importancia porque si nosotros logramos tener un buen mantenimiento preventivo de forma rutinaria, seguramente el equipo alcanzará una larga vida útil. Si no somos juiciosos con el mantenimiento preventivo, tendremos que hacer uso del mantenimiento correctivo, y este mantenimiento correctivo ya nos habla de temas como hacer limpiezas con químicos que pueden ser dañinos para la salud del operador y que pueden también producir corrosión en los mismos componentes de las formaletas, o adicionalmente, si ya está muy malogrado el equipo, pues nos obliga a hacer reparaciones, seguramente cambiando algunas piezas, algunos componentes de los encofrados, algunos refuerzos, algunas platinas, o seguramente también nos obligará a dar de baja algunas piezas y reemplazarlas por unas nuevas, porque muchas veces este tipo de mantenimientos puede ser mucho más costoso el reparar una pieza que adquirir la nueva. Entonces vamos a hablar sobre esos temas, iniciando sobre el mantenimiento preventivo, sobre el mantenimiento correctivo, y al final vamos a tocar algo también sobre la marcación que debemos hacerle a nuestros encofrados, pues para poder tener control de ellos, ¿no? Control durante la operación diaria de los encofrados, y obviamente control cuando los equipos estén quietos, cuando nuestros contratistas, nuestros operarios nos los entreguen, que nos van a servir también para saber con qué contamos, pensando en adaptaciones para próximos proyectos, ¿no? Entonces vamos a tocar esos temas que tienen que ver obviamente todos con el buen mantenimiento y una buena forma de tener los equipos bien acopiados y guardados en nuestras bodegas también. El primer tema, entrando ya en materia, es lo que llamamos el mantenimiento preventivo. Para ello, el mantenimiento preventivo, la verdad que no es otra cosa de lograr que el equipo se mantenga limpio al día. Es prácticamente evitar que el concreto, que como todos sabemos va adquiriendo resistencias de forma acelerada con el pasar de los días, pues ese concreto también se va a adherir a las formaletas, y con más razón tenemos que lograr que ese concreto sea retirado fácilmente, y para ello tenemos que hacer la limpieza diaria. Si nos dejamos coger ventaja,
cada día que pase va a ser más difícil limpiar los encofrados, porque nuestro concreto es así. Nuestro concreto está adquiriendo resistencias a edades tempranas y eso también hace de una u otra forma que se adhiera muy rápido a nuestras formaletas. Si lo limpiamos rápido, va a ser mucho más fácil el retiro de esta escoria de concreto, de esta adherencia de concreto, de lo que llamamos el encostre del concreto. ¿Qué necesitamos para este mantenimiento preventivo? Sin duda, energía eléctrica. ¿Energía eléctrica para qué? La energía eléctrica de nuestra obra va a ser indispensable, o sea, la vamos a necesitar, es requerida. ¿Por qué? Porque con ello nosotros vamos a tener que conectar nuestros vibradores, hacer algunas perforaciones, los que hacemos pinados sobre superficies de losa, eh, de pronto hacer uso de la hidrolavadora, que hace parte de nuestro mantenimiento preventivo. Ojalá tengamos, y lo vamos a ver más adelante, ojalá tengamos una hidrolavadora para poder aprovechar que el concreto está fresco y asimismo lavar la formaleta con una buena presión de agua, que no la genera una buena hidrolavadora. Agua suficiente, obviamente, ¿no? Ahí entramos también a tocar temas que se vuelven consumibles nuestros, ¿no? Unas buenas fundas para corbata de tuctolón o yumbolón, como lo vemos en la imagen del lado derecho, ¿no? Una esponjilla o viruta o cepillo de acero hace parte también de estos elementos a tener en cuenta para lograr ese mantenimiento preventivo. El desmoldante, sin duda, ¿no? El desmoldante como ese agente que nos permite facilitar el desencofre de las piezas y yo diría más, aún más importante, que nos va a ayudar a permitir que la cara de contacto se mantenga limpia. O sea, el desmoldante nos sirve para facilitar el desencofre, pero también que cuando retiremos la pieza, la cara de contacto de la formaleta se limpie fácilmente, ¿no? El diésel, el ACPM lo usamos. ¿En dónde? En las caras posteriores, ¿no? El desmoldante lo aplicamos en la cara de contacto. El diésel, el ACPM, lo utilizamos en las caras posteriores precisamente para lograr que la formaleta, por llamarlo de alguna forma, permanezca como lubricada. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando caiga concreto, nos ayude a que no se adhiera. Entonces, si aplicamos un diésel, una CPM en la cara posterior, de pronto no a diario, de pronto cada 2 días, pues está bien, o cada 3 días, y tenemos además hidrolavadora y adicionalmente tenemos esponjilla, viruta y limpiamos bien, seguramente vamos a lograr que ese mantenimiento preventivo sea efectivo. Agua suficiente, mangueras con sus acoples, hidrolavadora, dice en la presentación. Hablamos de una máquina de fumigar, una máquina aspersora, una bomba aspersora, como la que vemos en la fotografía de la izquierda. Esto para aplicar el diésel, el ACPM, nos sirve, nos puede ser de mucha ayuda. Hablamos del martillo de goma, esto a la hora de vibrar el concreto, ¿no? Y hablamos del martillo de goma porque muchas veces no tenemos martillo de goma, entonces escuchamos si el encofrado suena hueco o suena lleno con el martillo de acero y lo que estamos haciendo es impactando nuestras formaletas con un martillo que obviamente va a afectar la durabilidad del equipo. Espátulas también. Cada uno de nuestros encofradores, de nuestros armadores de encofrado, ojalá tenga en sus herramientas una espátula para limpiar los cantos de las formaletas. Y esto es el mantenimiento preventivo, la limpieza diaria que debemos hacer a nuestro encofrado. Como ya se los decía, ¿no? Muy importante que cada uno de los operarios, de nuestros responsables, de nuestros equipos, de nuestros encofrados que asignamos por zona de trabajo, tengan en su labor diaria la responsabilidad de mantener el equipo limpio. Hemos visitado obras donde llegamos y el encofrador solo se dedica a encofrar, a transportar y a desencofrar. Y cuando le hablan de limpiar el equipo, de mantenerlo en buen estado, dice, eso no es conmigo. Pues no,
lo ideal es que ese encofrador, que es un profesional de armado de encofrados, en su responsabilidad tenga el mantener sus piezas asignadas totalmente limpias. Que cuando terminemos la torre o el grupo de viviendas que estamos construyendo, el encofrado sea entregado en las mejores condiciones posibles, totalmente limpio. Ojalá completo, con todos los accesorios en perfecto estado. Eso es lo ideal, eso es lo ideal. Para lograr eso, la recomendación número 1 es realizar esas actividades de limpieza diariamente. ¿Cómo? Haciendo uso de métodos abrasivos, la espátula, la viruta, remover el concreto manualmente. Si el concreto está fresco, si la formaleta la estamos vaciando el día de hoy a las 3 de la tarde, lo ideal es que utilicemos el agua, le hayamos aplicado diésel, lavar la formaleta con el concreto fresco y obviamente ayudarnos de estas herramientas manuales como son la espátula, de este consumible, porque es un consumible, la viruta, y así vamos logrando que nuestra formaleta se mantenga en muy buen estado. ¿Qué debe limpiar un encofrador? Las caras de contacto, lo vamos a ver más adelante un poquito más a fondo, los perfiles laterales, las caras de refuerzo, y esa es una diferencia de un buen armador o de un buen encofrador a un mal encofrador. Nosotros llegamos a un encofrado armado y nos vamos a dar cuenta cuál es más limpio el más limpio de esos encofradores, porque seguramente la formaleta muestra esa limpieza. Hay unas formaletas que brillan, hay otras formaletas que nos dejamos coger ventaja. Y como se los decía, una gran conclusión. Mantenimiento preventivo no es otra cosa que lograr la limpieza diaria del encofrado. Y adicionalmente ese encofrador debe tener clara que parte de su responsabilidad es mantener el equipo de encofrado limpio. Entre esas limpiezas, entre esas actividades de limpieza diaria, está el tema del desmoldante, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito de ese tema de los desmoldantes, donde vamos a tener en cuenta esos rendimientos, y por ahí les anoté rendimiento práctico, 70 gramos por metro cuadrado. Rendimiento práctico porque también hay rendimientos teóricos, nuestras fichas técnicas de nuestros desmoldantes. A mí me gusta hablarlo claro, hablan de rendimientos teóricos y generalmente nos dicen 40 gramos por metro cuadrado. Y seguramente es cierto. Para darles un ejemplo, una pieza de 90 por 1,20, una formaleta de losa de 90 por 1,20, que mide alrededor de un metro cuadrado, le aplicamos 40 gramos de desmoldante, algo así como una copa, una copita. Y seguro alcanza. Cogemos con una brochita, seguro nos alcanza. ¿Qué pasa en el sistema industrializado? Que estamos en obra, que el concreto llega a las 2 de la tarde. Por eso el rendimiento práctico es un poco mayor. Hay mayor cantidad de gramos por metro cuadrado. Vamos a ver un ejemplo más adelante de esto del desmoldante. Y me parece importante tenerlo en cuenta por lo que se les decía. ¿Y por qué tiene que ver el desmoldante con la limpieza? Por lo que les decía inicialmente. Yo creo que el desmoldante, adicionalmente a que nos ayude y facilite el desencofre, una de las características de un buen desmoldante es que nos ayude a mantener limpia la cara de contacto. Que cuando desencofremos esa pieza, pasemos la viruta, pasemos la espátula y algún residuo de concreto se despegue fácilmente de esa cara de contacto. La aplicación del diésel con la bomba aspersora, como lo vemos en la imagen, ¿no? Uno de nuestros operarios a la hora del vaciado tendrá la responsabilidad de aplicarle el diésel a la cara posterior, seguramente. Si logramos esa práctica, nos vamos a dar cuenta que eso nos va a ayudar a que el equipo permanezca limpio. Y si reforzamos esa práctica con el lavado con hidrolavadora, con agua a presión, durante la fundición, si lo hacemos durante la fundición mejor todavía,
Otro de nuestros colaboradores, otro de nuestros encofradores se debe encargar de esa hidrolavadora. Asimismo, lograremos que, que las piezas permanezcan en un muy buen estado. Perdón. Otras imágenes, aquí vemos como uno de los armadores, antes de montar su pieza, la limpia. Miren la importancia de la limpieza. Ahí en este caso él está limpiando con la espátula un canto lateral. Y es muy importante limpiar los cantos laterales con el fin de evitar que entre las juntas de los paneles nos quede alguna adherencia de concreto que nos va a afectar las longitudes de los muros o de las losas y nos va a afectar los cierres del encofrado. Entonces, la limpieza del encofrado siempre va a ser algo fundamental, algo supremamente necesario para lograr la óptima operación de los equipos. En la foto de la derecha vemos como uno de nuestros armadores, con el uso de la hidrolavadora, va lavando el encofrado y va ayudando a que algún residuo adherido a la formaleta sea retirado fácilmente. Hablábamos del martillo de goma. ¿Para qué el martillo de goma? El martillo de goma lo usamos, lo debemos usar para garantizar de que todo el concreto haya llenado debidamente en lo que es el molde como tal, el encofrado, el contenedor como tal. Dependiendo de la fluidez del concreto, vale la pena aclararlo, necesitaremos más vibrado. ¿Sí? Si el concreto no es tan fluido, seguramente vamos a tener que hacer más uso de los vibradores de aguja, sean eléctricos o sean de gasolina. Eso para el vibrado interno, y para el vibrado externo, el martillo de goma o chapulín, como le decimos en algunas zonas o en algunas obras, ¿no? Con ese martillo de goma nos vamos a dar cuenta de que el molde está quedando perfectamente lleno. Vamos a golpear los paneles y vamos a escuchar si suena hueco o no. Pero ¿cuál es la importancia y por qué tiene que ver esto con el mantenimiento preventivo? Porque si no hacemos este vibrado de la forma adecuada, golpeando solo sobre los refuerzos o sobre las juntas entre paneles, pues podemos deformar las caras posteriores, afectar las caras de contacto, y esto va a hacer que se calque esa deformación en nuestros muros o en las superficies de nuestras losas o de nuestros muros también. Entonces es muy importante el uso del martillo de goma, siempre sobre los refuerzos, para evitar deformaciones, para evitar impactos que afecten obviamente la planeidad de las caras de contacto y obviamente afecten los acabados de nuestras estructuras en concreto. Otro punto importante en este mantenimiento preventivo, pensando en que se nos pierda la menor cantidad de accesorios, ¿no? ¿De qué trata esta práctica? De habilitar a nuestros armadores de unos cuñetes, de unos baldes, para que ellos obviamente logren transportar estos accesorios de sujeción sin tener mayor inconveniente. De mucha importancia, y hay veces parece algo muy simple, pero hemos visitado obras donde nuestros armadores no tienen cuñetes, no tienen tarros, no tienen baldes, y eso generará obviamente una pérdida de accesorios que seguramente tendremos que reponer, pero que también en algún momento, si no los tenemos, van a afectar nuestros próximos armados, porque nos van a limitar los ajustes entre las piezas y nos pueden generar malos acabados. Si no tenemos control de los accesorios, ellos se van a seguir perdiendo y llegará un momento en que sí, nos tocará comprar más accesorios, pero mientras no los tengamos, el equipo no va a trabajar de la forma ideal.
Resúmenes con imágenes para que recalquemos estos temas, ¿no? También. Vemos aquí en la imagen de la derecha, bueno, en este caso, eh, cómo el armador aplica desmoldante con un rodillo. Es válido también. Hablábamos de que en algunas obras utilizamos bombas Persora. Puede ser también, el tema es que en ese afán del día a día, uno de los muchachos con bombas Persora, ¿a dónde voy primero? Esta sería una buena pregunta. Entonces, aplicar con rodillo es una buena práctica. Lo que sí es que tenemos que tener muy controlada esa cantidad de desmoldante para que, para que el operario no la malgaste. Si hablamos de 70 gramos por metro cuadrado y un buen operador está montando 30 metros cuadrados de cara de contacto, pues seguramente con 2 litros y 100 centímetros cúbicos de desmoldante será necesario, será más que necesario. O sea que a cada operador le podremos entregar 2 litros de desmoldante, 2 litros y medio de desmoldante, y eso debe alcanzarle para impregnar con desmoldante en la cara de contacto sus piezas, las cuales le hemos entregado para su armado diario. Otro punto importante para poder recuperar las corbatas, hacer siempre el uso de ductolón, de jumbolón. Esta imagen es un poco vieja en el pasado cuando no teníamos ductolón, cuando la funda no era tubular, nos tocaba comprar pliegos y cortarlos y forrábamos con pliegos y encintábamos estas fundas, ¿no? Con eso funcionaba muy bien. ¿Cuál es el consejo? Siempre forrar la funda y ojalá quede muy bien ajustada para que la lechada del concreto no penetre la funda y así sea fácil el retiro de la corbata. Más adelante tengo unas imágenes de eso también para verlo. La limpieza del encofrado, sin duda. Aquí en este caso, nuestro encofrador le está limpiando con espátula en la cara de contacto. Algo de suma importancia para evitar que esa cara de contacto, perdón, esa superficie del muro refleje eh, algunas irregularidades en la superficie que pueden ser generadas al no limpiar la cara de contacto, ¿no? Ese concreto que queda adherido a la cara de contacto puede calcar alguna deformación en la superficie del muro. De ahí la importancia de lo que les decía, ¿no? Que lograr que el desmoldante, fuera de que nos ayude a desencofrar, nos ayude a mantener la formaleta limpia. Vemos aquí como un buen armador, en vez de arrastrar la formaleta, pues la sabe coger, la sabe cargar, ¿sí? Se apoya con ella en el hombro, no la arrastra, no la utiliza de puente, ¿no? No la deja caer cuando le estemos transportando, ¿no? Le hace un buen uso a la formaleta, no la impacta con el martillo. No podemos permitir que la formaleta sea impactada de forma directa con el martillo. En algunos casos, sobre todo en los armados o cierres de losa, vemos que el armado de la losa no nos ajusta debidamente por algún desplazamiento, porque el muro de pronto en algún lugar nos quedó desplomado y nos vemos obligados a impactar la formaleta de losa para que calce. Ojo con eso. Si debemos hacerlo, si no tenemos otra alternativa que hacerlo, buscamos un puente de contacto, ponemos una madera, ponemos un taco de madera o algo para dar un impacto, pero no dar un impacto directo. Cualquier impacto directo reflejará una abolladura sobre la formaleta y esa abolladura calcará seguramente alguna deformación en las superficies de los muros y losa. Tema importante también no utilizar los pinflechas como escaleras, ¿no? Eso obviamente va debilitando la soldadura y seguramente los pinflechas de las piezas grandes del encofrado, de las piezas de muro de mayores de 45 centímetros, podrán perder sus pinflechas. Otro punto interesante, ¿no? Cuando acopiemos las formaletas, organizarlas por familia. En estivas, no acopiando más de 20 formaletas en altura.
¿sí? Y ojalá, si vamos a hacer esto, guardarlas, acopiarlas en perfectas condiciones, muy limpias. Así es. Algunas actividades de mantenimiento que debemos hacer a diario, aquí lo vemos, lo estamos viendo para formaletas de aluminio, tanto como culatas, formaletas de muro, esquineros de muro, uniones murolosa, tapamuros, ¿sí? La limpieza diaria es de suma importancia. A los 50 usos, revisar el estado de los bushing, revisar la planidad de la formaleta, ¿sí? Son controles que debemos hacer porque vale la pena alertarnos a tiempo de que de pronto nos la están maltratando. Si nosotros a los 50 usos revisamos el estado de, de los bushings, a los 50 usos revisamos de pronto la planeidad, la rectitud de los bordes, el estado de las soldaduras, nos daremos cuenta de que lo estamos haciendo bien o mal y todavía estamos a tiempo de corregirlo, ¿no? Si esto lo hacemos ya a los 500 usos, de pronto ya no hay tiempo de llorar, como diríamos. Entonces, a los 50 usos, revisar angularidad, revisar la rectitud, que los agujeros, que las perforaciones, las losas nuestras no tienen bushing, por ejemplo, que estén en buen estado, vale la pena. A los 250 usos, si hemos vaciado a diario, revisar, no cambiar las corbatas, de pronto revisar las corbatas, revisar el estado de los pingrapas, si están ajustando, ya no están ajustando, ¿no? Muy importante, a los dos, mínimo a los 250 usos, sí es muy necesario hacer un inventario. Algunas constructoras son más juiciosas y hacen esto a los 6 meses, 120 usos, 100 usos, hacemos un inventario. Cuando bajemos de una torre, si es una torre pequeña, que nos entregue el equipo del contratista, hacemos un inventario. Tenemos control de nuestros equipos, que por cierto son costosos y que los queremos reutilizar en otros proyectos. Entonces, limpiarlo a diario, mantenimiento preventivo, lo acabamos de hablar, a diario, rutinariamente. Responsabilidad de nuestros encofradores, seguro de nuestro contratista y de nuestros encofradores. Revisar el estado de las soldaduras, de los bushing, la planidad, cada 50 usos, válido. Hacer inventarios cada 250 usos, por mucho, ojalá antes. Eso nos va a ayudar a tener el control de nuestras formalidades. Algunas recomendaciones adicionales en cuanto al mantenimiento preventivo. Nos debemos asegurar de la correcta y total instalación de los accesorios. Por eso les decía, no podemos permitir que se nos pierdan los accesorios. Por eso hablábamos de tarros, de cuñetes, ¿no? Para que instalemos todos los accesorios, ¿no? Dejar de instalar una corbata puede generar sobreesfuerzos, deformaciones, fuera de que nos puede quedar un muro embombado, deformado. Seguramente, si hay mucha presión de vaciado, la no instalación de una corbata nos puede generar daños a los cantos laterales de la formaleta también. El uso correcto de las fundas tubulares, hablamos también más adelante cuando en unas diapositivas siguientes les voy a hablar del tema un poquito más a fondo. Las corbatas deben estar limpias antes de volver a instalarlas, siempre. Hay que hacerlo. Por ahí en algunas obras creo que las engrasan, no lo veo necesario. Además que las engrasamos y después impregnamos el acero de refuerzo y a nuestros calculistas no les va a gustar, pero sí muy limpias, muy limpias. Al menos muy limpias deben estar, ¿no? Corroborar que a la hora del vaciado no haya mucha presión o la presión de colocación de la bomba de concreto no sea excesiva, ¿no? Es importante. Por eso, cuando usamos la bomba, ya sea con autobomba o bomba estacionaria, 90 centímetros, no inferior a 90 centímetros, la separación entre el moco de la bomba, entre la trompa de la bomba y la superficie de losa, ¿no? Para no generar una presión excesiva, ¿no? Y para no perder cohesión del concreto también, ¿no? Esa es una buena práctica. Y lo otro es que nosotros enviamos con nuestro equipo herramientas como son sacapaneles, sacacorbatas, barra de desencofre, sacaángulos, para instalarlas en nuestro sistema de alineación. Esas herramientas se usan para eso,
para desencofrar, para retirar las corbatas, para evitar los impactos directos. Hago énfasis en estos temas que se nos había prometido, ¿no? El tema del desmoldante, ¿no? Entonces hablábamos de un rendimiento teórico y un rendimiento práctico. Les pongo un ejemplo, regla de 3 simple. Si 1 metro cuadrado vamos a consumir 70 gramos, estoy hablando del rendimiento práctico, ¿no? Y ese apartamento de 60 metros cuadrados de área construida, que equivale a 300 metros cuadrados de cara de contacto, 21 kilos por apartamento. Seguramente este apartamento de 300 metros cuadrados de cara de contacto va a ser operado por 10 armadores, cada uno mueve 30 metros cuadrados en una jornada diaria. Lo que les decía, entonces cada armador le vamos a entregar un tarro de Coca-Cola 2 litros, pero lleno de desbordante. Con eso le debe alcanzar. Pero entonces, ingeniero, ¿cuánto me alcanza una tina? Ahí tenemos el caso, otra regla de 3. Si con 21 kilos hago un apartamento con una tina de 175 o 180 kilos, tina de 55 galones, ¿cuántos apartamentos lograré? 8,33 apartamentos. 8 apartamentos. Los que más juiciosos son entre 8 y 9 apartamentos. Los más desjuiciados, 8 apartamentos. Un tema para que tengamos en cuenta, un ejemplo para que tengamos en cuenta el rendimiento del desmoldante. Ahora hablemos del jumbolón, de esa funda. Generalmente un rollo jumbolón tiene alrededor de 550 metros lineales. En este caso de este equipo, estamos hablando de un equipo antiguo, con más de 1000 usos, pero que lo siguen usando. Forza Alum de 8 corbatas, no Forza Plus. Entonces aquí vamos a tener alrededor de 1000 unidades de corbatas. Si los muros son de 10, vamos a tener 100 metros lineales. Para ese apartamento. Y si el rollo tiene 550, regla de 3 simple, un rollo nos alcanzará para 5,5 apartamentos. Haciendo énfasis en lo que les decía, ¿no? Hemos recibido algunas veces quejas de que se nos están quedando tragadas las corbatas. ¿Por qué nos pasa eso? Miren la foto de la izquierda, ¿no? Entonces vemos una funda de corbata que está muy grande, que es muy grande para esa corbata. ¿Qué pasa con el concreto? Y más si es muy fluido. Él entra y nos va a dejar la corbata tragada. Miren la foto de la izquierda inferior, en ese tarrito, en ese cuñete. En esa época yo les decía, no teníamos ductolón en ducto, el jumbolón en ducto, no, teníamos jumbolón en pliego. Lo cortábamos y lo que hacíamos era forrarlo con cinta. ¿Cómo lo vemos en la fotografía del centro? Y vemos la diferencia. Entonces, muy importante, si nos está pasando de pronto que la corbata se nos está quedando tragada, es una buena práctica hacerlo, seguramente las van a recuperar. Algunas veces cogemos con el martillo cuando la corbata nos quedó tragada en el concreto y le pegamos a la corbata. Ojo, peligroso eso, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque vamos a achatar la corbata y ahí sí no la vamos a poder sacar después. Le vamos a dar solo un lado de retiro. Por eso nuestro saca corbatas, que es un martillo de sentido invertido, y para eso es. Pero en algunos casos, vuelvo y les recalco, si se nos están quedando tragadas las corbatas, pues será bueno ayudarnos con un poco de cinta y también conseguir la corbata o la funda que sea del tamaño de la corbata. Otro tema que se nos vuelve un consumible, la viruta para la limpieza. Entonces a mí muchas veces me preguntan, yo quiero tener el equipo limpio, ingeniero, pero es que esa viruta no me dura. ¿De qué va a depender la durabilidad de la viruta? De la cantidad de usos con esa viruta. Del estado de la formaleta corrijo, para sacarle la mayor cantidad de usos. Si el equipo está limpio, seguramente la viruta, si el equipo lo mantenemos limpio, la viruta nos va a durar más. Si el equipo está muy sucio, ahí lo vemos. Una viruta por armador, si está muy sucio, 4 usos. Una viruta por armador, si está en buen estado, 12 usos. Una viruta de estas pesa 200 gramos. Un buen armador de encofrado lo que hace es partirla y guarda
La mitad para 6 usos, la otra mitad para 6 usos, y la mantiene embebida de diésel y se ayuda con su espátula y ahí se ayuda de su viruta. Vemos un ejemplo rápido, 12 usos una viruta cuando el equipo está limpio. Si la torre tiene 36 apartamentos, 4 apartamentos, 9 pisos, pues, y si tenemos 10 armadores con 30 virutas, tendríamos para una torre. Si está sucia, 90 virutas para esa torre, porque con una viruta solo haremos 4 apartamentos. Ese es el tema. Miren qué pasa si no limpiamos y mantenemos a diario la formaleta completamente limpia, si no usamos un buen desmoldante. Entonces, en las imágenes de la derecha vemos cómo nos queda el acabado de una formaleta a la cual no le utilizamos desmoldante, a la cual no le limpiamos la cara de contacto. Nos afecta el acabado. En la otra imagen vemos cómo entre paneles, si no limpiamos bien los cantos, cualquier milímetro, 2 milímetros, se nos genera, y eso hace que el muro se crezca. Entonces, si tenemos un muro de 3 metros con 5 paneles de 60, seguramente el no limpiar esos paneles en medio de sus cantos, ese muro perfectamente se nos va a crecer 1 centímetro, 2 centímetros, y nos va a generar un desplazamiento, o nos va a afectar la dimensión de un vano, de una puerta o de una ventana, o en un borde de losa. Seguramente en el siguiente nivel la edificación puede generar un desplazamiento. Entonces, la limpieza de la formaleta es muy importante, y como se los decía, ¿no? Debe ser responsabilidad de cada uno de los encofradores, y debemos lograr hacerla a diario para evitar que ese concreto se adhiera y sea imposible retirarlo. Ahora, frente a los impactos, el uso de herramientas no adecuadas en el armado, en el desencofrado, el uso del martillo en lugares que no debemos usarlo, o el uso del martillo a la hora de limpiar los cantos laterales. Aquí vemos cómo unas formaletas de losa, seguramente, que son acanaladas, que son con riel, por decirlo de alguna forma, son limpiadas con martillo. Entonces vemos cómo los cantos se han deformado. Si los cantos están deformados, los ajustes no van a ser iguales, la fuga de lechada va a ser mayor, y eso obviamente hará que los resultados no sean óptimos y que el equipo cada vez se vaya deteriorando más. Vemos aquí algo de limpieza, algo de golpes, vemos un refuerzo totalmente dañado. Esto seguramente no llegó hacia la obra, fue maltratada, un impacto directo, rompió un refuerzo, y vemos algunos en esta foto como en una culata de una vivienda, de un piso, como las abolladuras, los chichones, los impactos van a reflejar los acabados de esas superficies en concreto. Entonces, es ahí, cuando no limpiamos bien, cuando utilizamos el martillo, que tenemos que pasar a ver lo que llamamos mantenimiento correctivo, que aparece debido a la falta de limpieza diaria, ¿sí? Y que nos obliga muchas veces a hacer uso de ácidos, a hacer uso de productos desincrustantes, a hacer uso de pulidoras para poder limpiarla y luego poder observar el estado de las formaletas. La verdad es que si uno encuentra una formaleta en mal estado en cuanto a suciedad, seguramente no tiene mucho que esperar en cuanto al estado o a la integridad de las piezas, en cuanto a soldaduras, en cuanto a no tener golpes, ¿no? Vemos aquí que si ya estamos a este nivel y ya pasaron más de 28 días y el concreto ya está durísimo, ya no vamos a poder retirar esas adherencias, ese encostre de concreto con viruta, con espátula, no, ya nos vamos a ver obligados a hacer uso de pulidora, como lo vemos en la primera imagen, ¿sí? O algunas veces hacer piletas o piscinas para, con ayuda de productos desincrustantes. Por cierto, nosotros Forza tenemos un buen producto desincrustante. Sin embargo, hay productos desincrustantes de muchas marcas, ¿no? que se pueden utilizar para retirar el concreto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que un buen producto desincrustante es costoso. Que con un buen producto desincrustante seguramente alcanzaremos a limpiar 100, 120 metros cuadrados de formaleta.
que es delicado porque son a base de ácidos y los operarios van a estar expuestos, que la parte medioambiental, ¿no? Esto es un ácido y luego ¿dónde vamos a disponer esos residuos de ácido con concreto, ¿no? En este ejemplo que les estoy mostrando vemos cómo se hicieron unas piscinas y con ayuda de ácido, una lámina de 15, 20 centímetros de ácido, metemos las formaletas, 30, 40, 1 hora y media, para que ayude a desincrustar el concreto. Ese concreto va precipitándose al fondo. Es recomendable retirar ese concreto que se precipitó, ¿no? Para que obviamente el ácido siga teniendo su efecto, ¿no? Si vamos a hacer esto, o si por no tener buen mantenimiento correctivo nos vemos obligados a hacer esto, lo importante es también habernos ayudado con viruta, con espátula, o de pronto con una grata. Si vamos a usar grata para pulir, ojalá sea grata de bronce, sin afectar, ojo, los calibres, los diámetros y el espesor de la lámina y de los cantos de nuestra formaleta, ¿no? Debe ser algo muy delicado. Por eso es que es muy importante el mantenimiento preventivo. Estos mantenimientos se pueden hacer, pero suelen ser mucho más costosos y delicados. Otro punto importante, después de que utilicemos ácidos o productos desincrustantes, lavar muy bien la formaleta. El ácido, si no lo lavamos, se sigue comiendo el aluminio. El desincrustante sigue perjudicando el aluminio. Entonces hay que lavarlo con hidrolavadora, enjuagar la formaleta y obviamente, o seguramente de pronto nos tocará volver a curar la formaleta. Ya cuando hablamos de mantenimiento correctivo y de que no es solamente limpieza, sino deterioro por impactos, ahí vemos algunas imágenes que saqué de un manual que es interno de Forza, que llamamos el manual de reparaciones, donde nosotros definimos qué es reparable y qué no es reparable. Entonces aquí les pongo unos ejemplos, por ejemplo, de unas uniones murosas que ya no son reparables, que es más económico y va a generar mayor durabilidad, reemplazar las piezas, algunas EQMs, unas cuchillas, unas uniones murolosas de 7 tipo cuchilla totalmente deformadas, eso ya no tiene reparación, eso ya hay que pensar en cambiar. Aquí vemos algunos golpes, ¿no? También podemos observar algunos golpes, algunas abolladuras. La pieza reparada igualmente va a ser una pieza que va a tener un aditamento adicional. Aquí lo vemos. ¿Cómo va a quedar reparada? No va a quedar como nueva, ¿sí? Un impacto de estos, obviamente tocará en algunos casos cambiar el refuerzo o generar una platina de refuerzo adicional, como lo vemos acá, algo indeseable, algo que no queremos. ¿Se pueden sacar golpes? Sí, se pueden sacar golpes. Esos son labores de la tonería, prácticamente, por decirlo de alguna forma. Sacamos los golpes, luego pulimos las piezas. Tienen un costo, esto no es económico, ¿no? ¿Se pueden corregir perforaciones? Sí, también se pueden corregir perforaciones. Se rellena con soldadura, luego se corrige, se le da geometría nuevamente a las perforaciones, o algunas piezas también se les puede repasar el tema de soldadura. Pero sí es claro eso, ¿no? Que no todo es reparable, que muchas veces es más económico pensar en cambiar la pieza, darla de baja y estrenar piezas porque la reparación puede ser más costosa y no va a durar tanto y puede demorarse mucho más tiempo que al adquirir la nueva. Ya casi para terminar, quisiera hablarles sobre el tema de las prácticas de manejo de inventario, identificación de piezas. Para ello, lo primero y lo más importante es lograr que nuestros operarios, que nuestros almacenistas conozcan las piezas, sepan cómo se llamen, las sepan clasificar. Eso es algo que cuando los equipos los estamos inventariando, pues está el técnico, estamos implementándolos, nos apoya, obviamente, pero nosotros debemos también lograr que esa información nos quede en nuestro equipo de trabajo como constructores. Para ello, nosotros tenemos un manual de inventarios que cada uno de nuestros clientes Forza puede contactar a su agente y seguro se los va a hacer llegar. Y ese manual de inventarios nos muestra muy gráficamente el nombre de la pieza, las dimensiones, por qué se llama, cómo se llama. Y es un manual muy interesante que lo podríamos compartir.
a nuestros clientes usuarios de nuestros equipos Forza. Con esto, obviamente, el almacenista, el encargado de los encofrados puede darle un buen manejo a ese inventario, sobre todo logrando de que esas piezas tengan una información confiable, porque nada sacamos inventariando una pieza si el nombre técnico está mal escrito y si no es la medida que marca ese inventario. Entonces, es muy importante lograr inventarios confiables. Después de tener esos inventarios confiables, podemos entrar a hablar del tema de los tipos de marcaciones, ¿no? Y en este caso, a nosotros nos gusta hablar de dos tipos de marcaciones. Un tipo de marcación temporal, por decirlo así, que es una marcación para que el encofrador reconozca su pieza, una marquita, un número, algo que le ayude a distinguir su pieza, que él sepa que es de su stock de trabajo y que seguramente le ayude a identificar la posición de cada pieza. Algo que cuando el sistema industrializado va cogiendo ritmo, pues ya no es tan necesario porque ellos ya saben a qué lugar del armado va cada pieza. Pero en los inicios, esas marcaciones temporales son de mucha ayuda. Vamos a ver algunas fotos. Y otro tipo de marcación que debe ser ya permanente, que es con la que nosotros podemos hacer la administración de nuestros inventarios y poder saber con certeza si ha habido una buena identificación de piezas, saber con certeza de qué cantidad de piezas estamos hablando, de pronto del estado de las piezas, y eso, para eso se necesita otro tipo de marcación que es permanente. Veamos estos ejemplos. Aquí hay una marcación temporal, entonces vemos en la fotografía de la izquierda algunas piezas pintadas por colores. Esto lo hace mucho en Brasil. Las pintan por colores para identificar la alcoba, la sala, la zona de arquitectónica de trabajo de pronto. Otra con números, ¿sí? También es de ayuda. Esto seguramente cuando pasemos a otro proyecto, otra modulación, pues ya no estará, nos tocará borrarla porque seguramente la pieza va a cambiar de posición, por eso llamamos una marcación temporal. Y una marcación permanente que se hace con unas placas, en este caso, aquí estamos dando ejemplos que hemos visto a lo largo de los años. Algunos clientes marcan con remaches, algunos otros marcan con marcadores que son indelebles, que no se borran seguramente. Hemos tratado también con tecnologías RFID, algo que tiene mucho limitante porque lastimosamente el aluminio aísla esa tecnología. Está también una marcación en una placa de aluminio, ojalá un láser, donde uno pueda llevar la información que tiene la plaquita inicial. Todas nuestras formaletas vienen con una marquilla inicial, un sticker, que lastimosamente en obra, por el uso del desmoldante, por el sol, por el calor, se tiende a perder. Esto es una buena marcación permanente, que les comento que existe y que adicionalmente les doy una buena nueva. Estamos trabajando en un proyecto para lograr una marcación permanente. De pronto, un código QR que nos va a permitir facilitar el control de inventarios y sobre todo que nos va a permitir tener esa información totalmente confiable de que la pieza se llama así y tiene esas dimensiones. Eso es algo que estamos trabajando. Creemos que a mediados del próximo año ya lo podemos tener a disposición y los estaremos informando al respecto, pero sabemos que ahí hay una necesidad muy importante y un requerimiento de los constructores para poder tener un buen control de inventarios. Esas piezas, por ejemplo, que veíamos anteriormente, que estaban marcadas de esta forma, son unas piezas que en alguna obra que visité en algún momento. Hay constructores con muy buenas prácticas en el control de inventarios, que nos han dado ideas, que nos han ayudado a crecer, que nos ayudan a tener una idea más a fondo de cómo poder facilitar el control de inventarios. Aquí vemos un buen control de inventarios. Familias de piezas organizadas en estanterías, ¿no? Formaletas de muro, formaletas de losa, pasarelas vemos en la fotografía derecha, eso es esquineros vemos en la fotografía derecha, eso es un buen control de inventarios.
3:54. Las charlas nuestras, para no aburrirlos, son de alrededor de 1 hora. Yo creo que con esto pues damos por terminada esta información. No sin antes, obviamente, responder las preguntas que siempre tienen para nosotros. eh, y así pues obviamente dar por terminada nuestra charla de hoy. Nos preguntan, ¿cuál es la vida útil de la formaleta? Excelente pregunta. Y creo que hoy, de una u otra forma, la ayudamos a resolver, ¿no? Depende mucho del trato de la formaleta, sin duda. Sin embargo, nosotros, Forza, tenemos clientes con más de 2.000 usos. Tenemos testimonios de clientes con más de 2.500 usos. Una formaleta de estas, si le tenemos el control de inventario, la logramos inventariar al menos una vez al año. Si a los 50, 100 usos podemos darle una vuelta y mirar en qué estado está. Si somos algo estrictos en el manejo, si le exigimos al operario que la trate bien, seguramente 2.000 usos estará sobrada. Ojo, que también tenemos casos donde con 150 usos ya la han destruido. Alguna vez en algún país que visité, me dijeron, ingeniero, allí está su formaleta, y veía cómo la tiraban desde un 5.º piso por la ventana. Estaba nueva. Después de la primera torre ya no estaba nueva, obviamente. Entonces, depende mucho del uso. Sin embargo, nosotros garantizamos prácticamente más de 1.000 usos, en los contratos están, pero sin duda alguna el golpe habla, el golpe se muestra, la bolladura calca esa deformación en el aluminio. Entonces, es algo que también habría que discutir en su momento, a ver si es maltrato o no. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por, nos has contado varias buenas prácticas. ¿Cuál es la práctica más indispensable? La limpieza diaria. Que cada armador, sus 25 piezas, la rasquetee, la limpia, y que ojalá a diario, antes de volverla a encofrar, la limpie. Ese concreto está fresco, ese concreto se puede retirar. Para él va a ser fácil, con una buena viruta, con una buena espátula, con un buen desmoldante. Esa limpieza diaria va a lograr que esa formaleta se mantenga en buen estado. Yo, más que la práctica, diría lo más importante es hacerle entrar en conciencia al armador que si él es un buen profesional, él debe mantener su formaleta limpia. Eso es lo más importante. Las prácticas varían de acuerdo a las condiciones climáticas de cada país. Seguro, seguro que sí, ¿no? Y no solamente las prácticas de limpieza, ¿no? Seguramente me acuerdo tanto alguna vez en Río de Janeiro, donde al mediodía era imposible cargar la formaleta, entonces iniciábamos labores más temprano, o condiciones extremas en Fuerabamba, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en Perú, donde la formaleta se enfriaba mucho. Entonces, claro que las condiciones cambian. Y nosotros también tenemos que acoplarnos a esas condiciones. ¿Les podemos compartir el video de la capacitación? Claro que sí, va a estar adentro el video de la capacitación, lo vamos a subir. ¿Hará más capacitaciones como estas? Por supuesto, seguiremos haciendo más capacitaciones como estas. Y vamos a mostrar nuevos productos, y cuando tengamos lo de nuestro QR se lo mostraremos, y más novedades que tengamos, recalcaremos esas temáticas. Dado por hecho que aplicamos todas las buenas prácticas de cuidado, ¿tú crees que es el material con mayor vida útil? Sin dudarlo, sin dudarlo. No hay como el aluminio para manejar un encofrado. Por todo, ¿no? No porque sea el que dure más, sino porque al ser liviano también nos permite tener unos espesores mayores. Nosotros en este momento ya estamos empezando a trabajar con láminas de 3 milímetros y 4 milímetros. Una lámina de 3 milímetros o 4 milímetros en acero no sería manoportable, no podría ser manoportable. Y además es más maleable, o sea que cualquier impacto se reflejaría más. Sin duda, el aluminio, nosotros hemos probado con magnesio, hemos probado con otras, tuvimos plástico, y sin duda el aluminio para vivienda repetitiva, para sistemas industrializados, es el mejor tipo de encofrado, es el mejor material para los encofrados que tenemos. Hola, ¿cuándo se tienen elementos de soldados? ¿Es factible realizar el resoldado en obra o es necesario llevarlo a un sitio especializado? Buena pregunta, excelente pregunta.
Se puede hacer en obra, sin duda. Ojo con esto, lo que te voy a comentar, Jorge. La soldadura jala. La soldadura, ese cambio térmico de la soldadura al aplicarla, empuja y hace que de pronto nuestros perfiles se deformen y eso va a afectar los ajustes. Se puede hacer, algunos lo hacemos, algunos lo hemos hecho, pero no es lo mismo que garantizar una buena reparación en un buen taller donde lo hagan bien. Ojalá taller Forza, si no hay Forza, en alguien que conozca, que sepa, que sea curioso, para poder lograr una buena durabilidad y una buena calidad de esa reparación. Sin duda alguna, reparar una pieza le puede dar vida al equipo y seguramente eso puede ser más económico que comprar una pieza nueva, seguro. Ya depende de la cantidad de usos que tenga. Pero ahí, Jorge, yo sí lo que te daría ese énfasis es si logramos un buen mantenimiento preventivo, no vamos a tener de pronto la necesidad de llegar a ese extremo de tener que hacer un mantenimiento correctivo. ¿Dónde podría comunicarme con ustedes? Aquí está mi email, colega, carlosbarrera@forza.net.com. Escríbeme y con mucho gusto te podemos atender para todos también. Está. ¿Algún taller de Forza en Guatemala? Sí, tenemos un taller de Forza en Guatemala. Escríbame, Abdiel, y te respondo, claro que tenemos taller de Forza en Guatemala. Es de los países donde tenemos un buen agente, donde tiene un buen taller. Así es. ¿Alguna pregunta adicional? Buenas tardes. ¿Es conveniente modificar las piezas? Por ejemplo, si cambia la altura de los tableros principales. Sí es conveniente, dependiendo de la cantidad de usos también. A ver, si tú tienes un panel de 60 por 240 Evelyn, que es un panel estándar, y que sabes que esa misma pieza es estándar y la vas a reutilizar en muchos proyectos, yo te diría esa pieza no la refracciono, a eso se llama refraccionar. Pues porque la voy a seguir utilizando. Si de pronto tengo una pieza muy especial, ¿sí? Que ya la usé, una pieza, por ejemplo, de escaleras. Las escaleras son piezas especiales porque generalmente los proyectos no repiten geometrías en escaleras. Seguro vale la pena refraccionarla, pero ojo, por ejemplo, nosotros Forza no refraccionamos. Podría existir algún taller que te refraccione. Lo que sí tienes que lograr es que ser muy exigente en el trabajo que te hagan, porque seguramente no te van a cobrar barato, y exigir que te den una buena calidad en el servicio. Así es. Señores, no sé si tengan más dudas, más inquietudes. 4:02 de la tarde, me pasé 2 minutos, me disculpan, pero espero que esta charla haya sido de su ayuda, les haya servido, a los que ya somos operarios de encofrados, como recalcado algunos puntos importantes o refrescado porque seguro ya los conocían, y esperamos vernos nuevamente en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su tiempo y tienen mis datos, tienen mi mail, contáctenme, cualquier duda, inquietud, estamos para ayudarlos y recuerden siempre con Forza, ningún constructor está solo. Muchas gracias.